Las imágenes son desastrosas y demuestran la magnitud de esta catástrofe ambiental. Por esa razón yo los invito a que participen hoy en el programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden opinar utilizando el hashtag #tragedia ambiental y respondiendo a la siguiente pregunta: ¿qué opinan sobre la tragedia ambiental que enfrentan las poblaciones rurales de Barrancabermeja como consecuencia de un derrame de petróleo que 26 días después no ha podido ser explicado por las autoridades colombianas? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a nuestros invitados en la noche de hoy. En la ciudad de Barrancabermeja, Colombia, está Carlos Reigoso. Él es periodista, es el patrullero del aire de Noticias RCN, enviado especial de NTN 24 y de Noticias RCN al sitio de esta tragedia ambiental. Carlos, bienvenido a la noche. ¿Qué tal, Jefferson? Muy buenas noches y gracias por darnos la oportunidad de venir a compartir lo que ha sido este cubrimiento desde el patrullero del aire, donde definitivamente lo que hemos logrado no solamente ha sido exclusivo, sino revelador para las comunidades, para las autoridades y muy indispensable también para poder tomar acciones sobre cosas que tal vez desde tierra no se ven o que se pretendan tapar. Así es, Carlos, hemos querido hoy invitarlo porque usted ha sido uno de los reporteros en Colombia que ha hecho la mayor cobertura, la mejor cobertura de lo que ha sido esta tragedia ambiental, teniendo en cuenta las capacidades periodísticas que usted tiene como reportero, pero también estos recursos que le han permitido llegar a todos los rincones de esta tragedia. Gracias a ese helicóptero de Noticias RCN, a este reportero del aire, que pues ha permitido tener esas imágenes que ustedes verán hoy aquí en este programa. Quiero saludar también en Cali, Colombia, a Gustavo Alberto Trujillo. Él es biólogo de la Corporación Autónoma Regional de Valle del Cauca. Quiero darle la bienvenida a este programa. Bienvenido a la noche. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Y en Barrancabermeja, también en el epicentro de la noticia, saluda a Luis Gilberto Murillo, es el ministro del Medio Ambiente de Colombia. Bienvenido al programa La Noche. Jefferson, muy buenas noches. Señor ministro, usted como protagonista de la noticia y como el representante del gobierno nacional que está atendiendo esa tragedia ambiental, me gustaría que le explicara a nuestros televidentes por qué razón se origina este desastre ambiental, por qué se da este escape de petróleo que ya completa cerca de 26 días. Hasta este momento no hemos podido conocer con exactitud quién es el responsable de lo que está sucediendo. Bueno, hay varias hipótesis, pero la que se abre fuerza es que se presentó una ruptura del pozo Lizama 158 en el campo Lizama, que se dio debido a altas presiones y eso llevó a afloramiento de un material, un fluido entre hidrocarburos, petróleo, gas y lodo. Y esto generó precisamente un impacto muy negativo sobre cuerpos de agua como la quebrada Lizama y el Caño Muerto, que en 24 kilómetros fue contaminado con este material, y esto llevó precisamente a algunos impactos también sobre el río Sogamoso, al cual deposita sus aguas el Caño Muerto. Señor ministro, mucha gente se pregunta, de acuerdo pues con la información que ha circulado, si se pudo haber prevenido esta tragedia ambiental. Si Ecopetrol sabía que existían estas fallas en este pozo, ¿por qué no se tomaron las medidas necesarias? Bueno, eso es lo que vamos a determinar. Como ustedes saben, ya la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales abrió una investigación y además formuló pliego de cargos a la empresa Ecopetrol. Primero, porque la respuesta fue una respuesta tardía, dado que se subestimó este evento, se reportó como un evento menor, a pesar de que después se convirtió en esta gran emergencia, y eso llevó a que todo el sistema, tanto de respuesta a la explotación de hidrocarburos como el Sistema Nacional Ambiental, también retrasara estas respuestas y aumentó sustancialmente el daño ambiental. Y de allí que las causas se van a establecer, hay varias hipótesis, ya se inició esta investigación y se harán las sanciones del caso.
Pues, ministro, pero usted entenderá que han pasado ya 26 días. Usted habla de una investigación. ¿Cuándo el país sabrá con claridad realmente qué fue lo que sucedió y quiénes fueron los resultados, los responsables? Bueno, esto no tiene precedentes en el país. No se había presentado una falla mecánica que llevara, aparentemente, y que llevara a una situación como esta. No se puede volver a repetir un fenómeno como tal. Por eso hemos ordenado que se revisen todos los pozos inactivos y todos los pozos abandonados para precisamente prevenir situaciones como esta. Y la investigación va a tomar unos cuantos meses, la ANLA ha dicho que entre 3 y 5 meses para tener ya claridad sobre lo que pasó y también a hacer las sanciones correspondientes. Permítame, ministro, voy con Carlos Raigoso, con quien usted hoy realizó un sobrevuelo en la zona afectada. Carlos, me gustaría que usted le entregara a nuestros televidentes cuál es el último reporte de ese sobrevuelo que realizaron hace pocos minutos, como ustedes lo ven ahí en pantalla. Estamos rodando las imágenes de nuestro periodista Carlos Raigoso, quien sobrevoló esta zona con el ministro de Ambiente. Carlos, ¿qué encontró en este sobrevuelo? Jefferson, mire, pues hicimos un sobrevuelo en 2 puntos específicos. Caño Muerto, que es la quebrada donde inicialmente habíamos encontrado esa gran mancha de crudo contenida por las barricadas que instaló Ecopetrol, y el segundo punto fue el Pozo 158, el punto cero de control donde se inició toda esta emergencia. En el primer punto encontramos que efectivamente las barricadas que se han instalado, esos diques de contención, están funcionando. No han funcionado cuando caen intensas lluvias aquí en la región, cuando la quebrada se crece y permite que esas manchas de crudo que están flotando pasen por encima de las barricadas y ya hayan llegado al río Sogamoso. Allí en ese punto el ministro evidenció que habían sugerido sobre el río Sogamoso, en la desembocadura, instalar otras barricadas adicionales. Según él, no se había hecho esta labor, o se había hecho, pero al parecer hubo una falla en una de esas barricadas. Entonces, él dice que es necesario nuevamente sugerir a Ecopetrol que se instalen como deben ser, que se corrija las fallas que pudo tener, pero que se esté, por favor, evitando que desde este punto comience a caer nuevamente crudo al río Sogamoso. Y cuando llegamos al Pozo 158, encontramos nuevamente que el orificio que se generó ayer, porque ayer en el día lo reportamos en último minuto, un nuevo orificio, un nuevo brote de crudo, un nuevo afloramiento, y era un hoyo tal vez de unos 4 o 5 metros de diámetro al lado del primer afloramiento, un hueco que ya llevaba más o menos unos 15, 18 metros de diámetro. Ayer estaban por separarlo, separaba una pequeña ranura como de, póngale usted, 60 centímetros, que fue lo que dijo Ecopetrol en su comunicado. Hoy ya se juntaron los dos. La presión con la que salen los fluidos hace que el crudo salga a borbotones, y eso es lo que ha ido socavando para que el hueco comience a ampliarse. Entonces, Carlos, hemos visto que aunque ha bajado la presión, el hueco se ha hecho cada vez... Señor. No, Carlos, le quería preguntar, ¿quiere decir que sigue saliendo petróleo? ¿La fuga continúa? Sigue saliendo petróleo. Ecopetrol nos dice que de todos los fluidos que salen, un 2% es crudo. El otro porcentaje son agua, lodo, aceites y gas, sobre todo, pero que es un pequeño porcentaje, es crudo. Ahora, todos estos líquidos, cuando se derraman y llegan a los cuerpos hídricos, pues ellos, al retirarlos, obviamente aumenta el volumen, pero ese volumen no todo es de crudo. Por eso uno se explica cómo ellos dicen que se han regado aproximadamente 550 barriles de petróleo crudo, pero al mismo tiempo se han retirado 58.000 barriles de fluido, porque según ellos un mínimo porcentaje es de petróleo crudo. Sin embargo, todos esos fluidos han tenido que drenar a través de carrotanques, llevar a la base principal de ellos acá en Barranca Bermeja para poder hacer la extracción de ese crudo. Permítame, Carlos, voy con el señor ministro. ¿Cuál es el reporte o cuál es la visión que a usted le queda de esta tragedia ambiental luego de haber hecho este sobrevuelo en el patrullero de Noticias RCN, señor ministro? Bueno, en primer lugar agradecerle a RCN y al reportero del aire porque tienen muy buena tecnología. Fue un recorrido muy importante porque me permitió constatar la implementación de algunas medidas que habíamos recomendado a Ecopetrol y a la ANLA.
En primer lugar, pudimos constatar que hay que construir un punto de control sobre el río Sogamoso que no se ha hecho todavía y hay que recuperarlo. Ese sobrevuelo también me permitió establecer que los puntos sobre la desembocadura del río Sogamoso, tanto el punto 12, 13 y 14, están en buenas condiciones, están funcionando bien, y también pude apreciar de muy buena manera lo que está sucediendo en el punto 0, donde se presentó un afloramiento en el día de ayer que afortunadamente está controlado, y también por eso hoy en la reunión del puesto de mando unificado solicité que el IDEAN revise el plan de monitoreo que tiene Ecopetrol y que ha revisado la ANLA, porque sí se sentía el olor a gas desde el helicóptero cuando estuvimos en el punto 0, lo cual evidencia que hay efectos de contaminación del aire por corregir. No, y que la contaminación continúa 26 días después. Señor ministro, ¿cuántos barriles de petróleo habrían caído a estas fuentes hídricas? Bueno, la ANLA está haciendo los cálculos. Ecopetrol nos ha manifestado que llegaron a los cuerpos de la quebrada Lizama y Caño Muerto cerca de 550 barriles. La ANLA nos había establecido que del fluido en una semana, en la semana donde se magnificó la alta presión, allí se presentaron cerca de 23.440 barriles, pero no todos fueron al cuerpo de agua, fueron recolectados y llevados a tratamiento debido por parte de Ecopetrol. Entonces estamos revisando esas cifras, pero sí, la que tenemos preliminarmente es de 550 barriles. Quiero que veamos la siguiente crónica que hemos preparado con el periodista de Noticias RCN, Carlos Raigoso. En este reporte les vamos a mostrar en qué consiste la operación del patrullero del aire de Noticias RCN dentro de esta cobertura de esta emergencia ambiental. Llevamos 7 días ininterrumpidos de sobrevuelo en la zona del desastre. Las imágenes que logramos cada día son impresionantes. Veamos. El trabajo del patrullero del aire RCN en este desastre ambiental comienza a las 6 de la mañana en el aeropuerto Yariguíes de Barrancabermeja, desde donde se coordina la operación aérea. ¿A qué temperatura estamos? Y se define el trabajo periodístico. ¿En cuánto tiempo? El camarógrafo instala la cámara en su punto y desde el despegue el equipo queda listo para reaccionar ante cualquier situación. Barrancabermeja es una zona petrolera, un valle inmenso y caluroso, y este desastre ambiental por derrame de crudo no tiene precedentes en esta región. Noticias RCN ha cambiado la forma de cubrir este tipo de eventos. Hace 7 días, cuando llegamos a esta zona, el crudo había avanzado 24 kilómetros, pero a hoy ya ha contaminado más de 30. El primer día de operación en la zona pusimos al descubierto la enorme acumulación de crudo en Caño Muerto. El segundo día encontramos Pozo 158 y un hoyo del que brotaba crudo sin parar. Al día siguiente mostramos cómo la creciente de la quebrada por lluvia afectó las barricadas y el crudo se pasó al río Sogamoso. El cuarto día monitoreamos la emergencia con un ingeniero experto de Ecopetrol. Y el quinto, evidenciamos la afectación del hidrocarburo en el río Magdalena y las poblaciones ribereñas. Pero lo más importante de tener herramientas como estas, un helicóptero con un superlente, es que cuando se genera una nueva noticia somos los primeros en mostrarle al país y al mundo lo que está ocurriendo. Este es el nuevo orificio por el que aflora crudo sin control. Agua, gas, aceite y lodo se suman al brote de fluidos en este lugar y nosotros en NTN y Noticias RCN fuimos los primeros en dar a conocer esas imágenes. Pero los informes de los patrulleros aire y agua con Rocío Chica son más completos para poder denunciar lo que pasa en los ríos con el crudo. Y claro, siempre es bueno acercar el patrullero del aire RCN a la gente. El derrame está controlado, la limpieza avanza sin descanso, el pozo será sellado y el responsable castigado. El patrullero del aire de Noticias RCN sigue atento al desarrollo de esta emergencia y las necesidades de la comunidad porque el compromiso es con la verdad. Carlos Raigoso, han sido 26 días desde el momento en el cual quedó en evidencia este derrame de petróleo y esta fuga de gas, tal y como nos lo explica el señor ministro del Medio Ambiente. En esta cobertura que usted ha realizado,
en los últimos días. ¿Qué ha sido lo más impactante que usted ha encontrado, Carlos? Jefferson, yo creo que la imagen que desde anoche comenzamos a resaltar, y es la de ese caballo que está en un potrero cerca a Puente Sogamoso. En ese potrero el único bebedero de agua que tienen es una quebrada que pasa por la mitad. El calor es intenso, acá a mediodía se puede registrar 36 grados centígrados. Una res busca refrescarse, se mete en ese, pero cuando el caballo lo hace y comienza a tomar de esa agua, todos dentro del helicóptero, el camarógrafo, el piloto, yo, todos queríamos bajar, sacar ese animal de ahí, pero pues uno tiene que ser muy imparcial y muy objetivo en este trabajo, y creo que hacíamos más con grabar en ese momento lo que estaba sucediendo para poder mostrar y evidenciar con esas imágenes que solo nosotros podemos lograr en algunos casos, y poder dimensionar el impacto ambiental sobre la fauna, sobre los animales que está teniendo esto, porque eso también afecta a las poblaciones, en su economía, en el alimento que tienen, pero las personas, gracias a Dios, lo hemos constatado con sobrevuelos, hemos aterrizado en algunas fincas donde la gente tiene agua potable, pero los animales no tienen otra agua que beber que la que baja de estas quebradas y del río Sogamoso. Pues vamos a ver precisamente uno de los sectores más afectados con este derrame de petróleo, es precisamente el sector de la pesca. Decenas de pescadores aseguran que tras el derrame de crudo se les acabó la fuente de sustento para sus familias. Además, campesinos y ganaderos padecen los estragos de la tragedia por la contaminación de las aguas con las que abastecen a sus caballos y a sus reses. Veamos. Las quebradas La Lizama y Caño Muerto, afluentes del río Sogamoso, son hoy el triste símbolo de la tragedia ambiental que sacude el nororiente de Colombia. Si algo puede describir la magnitud del desastre en zona rural de Barrancabermeja, es el daño a la flora y a la fauna. El hábitat ya no es el mismo, el derrame de crudo golpeó con inclemencia el hogar natural de muchas especies. Hasta ahora han sido rescatados al menos 1.500 animales, entre reptiles, mamíferos y aves. Las imágenes son impactantes. Grullas y tortugas también reciben hidratación, limpieza y medicamentos. Los animales que más se han rescatado han sido reptiles. Los reptiles que son entre tortugas, basiliscos, iguanas, serpientes, babillas, son las que más se han rescatado. El estado, pues hay algunas aves que están bastante untadas de crudo, pero se han logrado sacar adelante algunas. Y mientras que monos e iguanas trepan frondosas palmeras huyendo de la mancha negra, caballos y reses intentan calmar la sed en fuentes hídricas afectadas por la emergencia ambiental. Así lo han registrado las cámaras del patrullero del aire de Noticias RCN. El ganado que ha tomado agua de los caños se está enfermando, según advierten los campesinos que claman por ayuda. Pues esa desde el viernes pasado que bajó una mancha por acá, él las tenía pastoreando para afuera y quién sabe que ella tomó agua, en todo caso de ahí para acá está así. Las mismas fuentes hídricas eran, hasta hace 27 días, el sustento de pescadores de la región. Algunos peces buscan con desespero oxígeno en zonas de superficie para tratar de sobrevivir. Para los pescadores, el golpe a su economía resulta fuerte en plena Semana Santa, época en la que tradicionalmente incrementa el consumo. La era del río Sogamoso hasta bajando Cayumba, Puente Sogamoso, Le Pedral, Llanito, todas esas playas quedan negras así con el crudo que está bajando todos los días por el río Sogamoso. Preocupante el asunto porque realmente el pescado está totalmente todo contaminado. Y nosotros los pescadores no tenemos de qué más vivir sino de la pesca. Los pescados están muriendo, nosotros estábamos pescando y todos los pescados venían muertos de allá arriba. Quienes viven de la pesca esperan superar pronto esta crisis. Nosotros pues esperar a ver qué solución nos hace Ecopetrol para ver si, porque no estamos dependiendo de nada, no tenemos sustento ahorita para nuestros hijos, para la casa no tenemos nada.
Entonces, eso es lo que estamos esperando, una solución de Ecopetrol, porque no se ve nada por ningún lado. Continuamos con uno de los protagonistas de la noticia. Está con nosotros el ministro del Medio Ambiente de Colombia, Luis Gilberto Murillo, respondiendo a esas críticas, a esos cuestionamientos de los pobladores que ellos expresan en este momento a través del patrullero del aire. Señor ministro, ¿cómo está atendiendo el gobierno a estos pobladores? Bueno, lo primero es que se hizo la reubicación de cerca de 69 personas que estaban de manera preventiva, que estaban en la zona de impacto, en zona de riesgo. Y además de eso se ha hecho un censo de cerca de 99 familias, casi 480 personas, que han sido afectadas directamente por este incidente. Esas personas tienen que ser obviamente compensadas. Y la instrucción que he dado y lo que a la ANLA que debe seguirle a Ecopetrol, primero es una compensación temporal, porque muchas familias, sobre todo pescadores, se impactaron negativamente, porque esta era una época donde venden mucho su producto, porque es la época de Semana Santa. Yo conozco muy bien eso, siendo una persona del Pacífico, que tenemos muchas familias nuestras de pescadores, que esta es una época muy importante para nuestras familias, para sus ingresos. Allí tiene que haber una compensación que yo he llamado temporal, y debe Ecopetrol, bajo la revisión de la ANLA, pues sentarse en el marco de esta licencia ambiental con las familias que fueron afectadas y llegar ya a una compensación de fondo o una compensación definitiva. Carlos Reigoso, usted ha estado durante todos estos días en esta región. ¿Qué le dicen los pobladores de esta zona? ¿Cuáles son las principales consecuencias que deja en la vida cotidiana de ellos este derrame de petróleo? Jefferson, en la vida cotidiana el impacto más generalizado es el económico, porque aquí la gente vive del turismo. En la Ciénaga Llanito, hay muchas personas que viven del turismo, pero no solamente de llevar de paseo en canoa a los turistas, sino también de vender un plato típico de la región, que puede ser un pescado, un bocachico, que se da en estas zonas. Entonces ellos dicen que la gente tiene miedo de llegar y pedir un plato de pescado porque tienen miedo de que esté contaminado, no se atreven a comerlo, ellos tampoco se atreven ya a comprarlo, y eso está generando un grave impacto. Esta mañana teníamos aquí en la puerta de la refinería de Ecopetrol, que es la que ven a mi espalda, una protesta precisamente de los comerciantes del muelle, que es la zona turística, comercial y de restaurantes que hay aquí dentro de la ciudad de Barrancabermeja. Ya cuando uno sale al área rural, las personas que los pescadores que también viven de los peces, y los ganaderos, porque es una región también bastante ganadera, dicen que se están viendo afectados. Incluso hoy, cuando sobrevolamos una hacienda de palmicultura, ellos decían que las plantas se secan. El caño muerto pasa por toda la mitad de una hacienda dedicada al cultivo de palma de aceite, y ellos en chiste decían, no es que porque ahora el agua tenga petróleo van a salir las palmas de aceite con más aceite, no, por el contrario, se van a secar y esto nos está afectando. Entonces yo pienso que a las poblaciones, como le decía hace unos minutos, aunque está llegando agua potable y no les está haciendo falta, no le está llegando es agua potable a los animales, a los cultivos, y definitivamente el mayor impacto que hemos podido evidenciar es el económico, Jefferson. Pues Carlos Reigoso, yo quiero agradecerle a usted que nos haya acompañado hoy aquí en el programa La Noche, y también extenderle pues las felicitaciones por ese trabajo tan completo que ha realizado. Carlos Reigoso es el periodista de Noticias RCN que todos los días en Bogotá está a bordo del patrullero del aire, de este helicóptero que recorre no solamente la ciudad de Bogotá, sino los principales lugares de Colombia. Donde está la noticia está Carlos Reigoso, y ha hecho un trabajo muy completo durante esta semana. Así es que, Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Jefferson, gracias a ustedes por habernos dado la oportunidad de estar acá, y también quiero resaltar en 2 segundos el trabajo del piloto y del camarógrafo, porque es un equipo, si falla uno, el trabajo se pierde. Hay que agradecerle también a ellos porque han dado lo mejor para poder lograr estas imágenes, por poder llegar a esos lugares y tener la paciencia de buscar la noticia y de poder revelar lo que realmente está pasando acá y cómo está afectando a la gente. Gracias. Así es, Carlos Reigoso, es un trabajo en equipo. Vamos a marcar una primera pausa comerciales. Cuando regresemos estaré precisamente con Gustavo Alberto Trujillo, que como biólogo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
nos va a explicar cuáles son las consecuencias que trae para la fauna y la flora este derramamiento de petróleo, este escape de gas, este lodo que ha caído a las fuentes hídricas en el nororiente de Colombia. También vamos a estar con Carlos Andrés Santiago, quien es activista ambientalista e integrante del movimiento Colombia Libre de Fracking. Están promoviendo diversas protestas en Colombia en contra de este desastre natural, exigiéndole respuestas al gobierno nacional frente a lo que sucedió hace 26 días. Una pausa, ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.